Listo, bien, estimados estudiantes, ya. Vamos a comenzar esto. Ya. Vamos a comenzar todos, por favor. Con atención. Literatura romántica de Europa y América. Ya, vamos a analizar un poco de la literatura de Gustavo Adolfo Bécquer por Europa y Edgar Allan Poe por América. Ya, dos representantes de la literatura romántica, del romanticismo. Ya. Un breve contexto histórico, como siempre. Características del romanticismo, ya sé que hemos repetido, pero igual lo vamos a leer. El liberalismo e independencia de las colonias hispanoamericanas, ¿ya? El liberalismo justamente es el reflejo del sentir popular, del sentir común del hombre de esos tiempos, ¿no? Ya que hubo, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos, y de ahí surge la temática del liberalismo, surge la Revolución Francesa, también el liberalismo, algo liberal, ¿no? Y esa idea se plasma en la literatura romántica también. Características, Profesor, y dime, profesor, disculpe, hoy día toca el tema 4 y el día jueves toca el tema 5. pudiera el tema 4. Perdón. La clase pasada íbamos a hacer el tema 4. Tema 4. No me digas eso. El romanticismo europeo de Víctor Hugo. El romanticismo europeo de Víctor Hugo, eso no lo hicimos. Ya, ya. Ya, si usted me dice, no, me estaba adelantando yo entonces. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya, este tema lo tengo también. Ya un minuto ya, chicos, un minuto, ya. Ubíquense todos entonces en el tema 4, no hay problema. El romanticismo europeo, Víctor Hugo, ¿no? Ya, ya. ¿Están seguros que no lo hicimos, chicos? Yo lo tengo apuntado, como si lo hubiéramos hecho. ¿En serio? ¿No lo hicimos? No, profesor, usted se confundió la clase pasada, creo, y hizo el tema 4. Y nosotros dijimos que era el 3, porque recién estábamos en la semana 3. Y las clases que faltó usted era la clase 4. No la hicimos. Esta semana saca la clase 5. Claro, entonces deberíamos hacer el tema 4. Ya, no hay problema, porque yo lo tengo apuntado también. Sí lo tengo, nada más. Y también tenía el 5 también. Qué raro. Como si de alguna manera hubiese estado en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Ya, no hay problema, no hay problema. Igual es el romanticismo, es lo mismo. No hay problema, chicos, no hay problema. No, que a veces no sé, como trato de adelantarme y lo he tenido apuntado también. Ya. Ahora sí, chicos, ya. Es el mismo tema, el romanticismo igual. El romanticismo europeo de Víctor Hugo. Víctor Hugo, representante francés, ¿ya? Del romanticismo. Contexto histórico. ¿Ya? Principios del siglo XIX, presencia de René Chateaubriand, ¿ya? Y aquí quiero hablar, más que este contexto histórico, es el mismo de todo el romanticismo. La misma temática, el liberalismo, el predominio de las emociones sobre la razón, los temas góticos, misma temática, sino que Víctor Hugo marca un antes y un después en el romanticismo. Si bien el romanticismo
se inició propiamente en Alemania y en Inglaterra, en Alemania especialmente. Sin embargo, Víctor Hugo marca un antes y un después. ¿Por qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero? Con que Víctor Hugo de alguna manera consolida el romanticismo en Europa. O sea, si el romanticismo ya había surgido en Alemania, con Víctor Hugo se consolida, ya en Francia y en toda Europa. Eh, Había una obra que se llamaba Hernani, la obra Hernani. Esta obra marca el antes y el después del romanticismo. Esta obra fue representada en Francia, ¿ya? Y esta obra era muy esperada por los neoclasicistas y por los románticos, ¿ya? Ambos bandos se confrontaban. Ambos bandos fueron justamente al teatro para ver esta obra de Hernani, ¿ya? Los neoclasicistas fueron con la intención de abuchear a la obra de Víctor Hugo, ¿no? Sabían que era una obra importante, habían escuchado eso, pero se llevaron con la sorpresa de que la obra Hernani estuvo tan bien representada, era muy buena obra, y tanto así que por más que quisieron opacar la obra Hernani, no pudieron, porque era perfecta, era muy buena. Y al final todos se dieron cuenta de que en ese instante, verdaderamente, no solamente había nacido el romanticismo en Francia, sino que se había consolidado en toda Europa con esa obra Hernani, ¿ya? Es por eso que a ese suceso, que es tan importante, se le conoce como la batalla de Hernani, ¿ya? La batalla de Hernani. Es un nombre que se le dio en la época, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar de Víctor Hugo. Víctor Hugo, sumo pontífice de las letras de Francia, en 1817, la Academia Francesa premió un poema suyo. Admiraba las obras de William Shakespeare, formó parte de la escuela El Cenáculo, fue nombrado miembro de la Academia Francesa en 1841. Sus restos fueron expuestos en el Arco del Triunfo, ¿ya? Que es un monumento muy famoso en Francia, y luego trasladados al Panteón, donde fue sepultado junto con las mayores celebridades francesas. Dominó todos los géneros literarios, ¿ya? O sea que era un tipo que, si bien le gustaba hacer el género narrativo, también podía hacer el género dramático, también podía hacer poesía, el género lírico. Una temática que él tocaba, una temática suya, era la misión del hombre de extirpar la maldad de la humanidad. Es decir, en su literatura, especialmente en su narrativa, y en el género dramático, aplicaba esa temática, como si el hombre tuviese una misión en el mundo, como si el hombre quisiera extirpar la maldad del mundo. Es así que este hombre hace muchos sacrificios. Me refiero a los personajes principales de sus obras, ¿ya? Se caracterizó por la musicalidad de sus poemas. Dominaba el arte de la representación escénica, ¿ya? Obras: Hernani, Cromwell, Los Orientales, Nuestra Señora de París, Los Miserables, Las Hojas de Otoño, Lucrecia Borgia. Ya vamos a ver el argumento de Hernani, ¿ya? De esta obra que hemos hablado un poco de sus antecedentes históricos, ¿ya? Hernani. Vamos a ver el argumento. Doña Sol de Silva está comprometida en matrimonio con su anciano tío, don Ruy Gómez de Silva, pero sostiene un romance furtivo con Hernani, un perseguido de la justicia. También está enamorado de Doña Sol, el rey de España, don Carlos, ¿ya? Entonces, ya hacemos un análisis rápido. Tenemos tres pretendientes, ¿ya? Ruy Gómez, don Carlos y Hernani. Aunque Hernani es es el preferido, pues, de Doña Sol. Doña Sol en verdad está enamorado solamente de Hernani, ¿ya? Aclarando eso.
Don Carlos, que también es rey de España, que aspira a ceñirse la corona ante la muerte de su abuelo, el emperador, que tiene que lidiar con otros aspirantes, el duque de Sajonia, Francisco I de Francia, por la corona española. A ver, seguimos. Ya, vamos a los acontecimientos. Una noche, don Ruy Gómez encuentra en su castillo al rey don Carlos, que allí se hallaba para sorprender a Hernani en su encuentro secreto con doña Sol. Al verse descubierto, se presenta como el rey que era y sorpresivamente protege al proscrito Hernani, a quien llega incluso a proponerle compartir el amor de la doncella. Al día siguiente, el rey don Carlos manda a sus hombres a prender a Hernani para que no asista a su cita con doña Sol. El rey suplanta al amante, pero doña Sol lo rechaza tajantemente en su cortejo amoroso. En esas circunstancias aparece Hernani, ya, para reafirmar su relación con la doncella. Ambos varones se enfrentan, pero al final Hernani deja ir al rey, reconociendo lo que éste había hecho por él la noche anterior ante don Ruy Gómez. ¿Ya? El día de su boda con Ruy Gómez, doña Sol no puede contener su tristeza cuando oye que Hernani, con sus hombres, ha sido abatido por las fuerzas del rey. Esa misma noche, sin embargo, Hernani, disfrazado de peregrino, es alojado por don Ruy Gómez en su palacio. O sea, don Ruy Gómez va a alojar a Hernani, quien estaba disfrazado. ¿Ya? Pensaban que había sido abatido, pero no, él estaba vivo. ¿Ya? Incluso don Ruy Gómez lo acoge en su palacio. Ahora, acto siguiente, los amantes se encuentran, los amantes, Hernani y doña Sol, ya, ellos son los amantes, los verdaderos enamorados, pero son descubiertos por el anciano esposo, por Ruy Gómez, y se ven obligados a confesarlo todo. Ahora, don Ruy, hombre firme en sus ideales y creencias, o sea, es un hombre derecho, hombre firme en sus ideales, un hombre idealista, un hombre que valora hacer lo correcto, le gusta hacer lo correcto, y creencias, se muestra cauteloso e incluso llega a esconder a Hernani en su castillo cuando llega violentamente el rey don Carlos buscándolo con sus hombres. Pues según su tradición, escuchen, miren, según su tradición, según la tradición de Ruy Gómez, dice, cuando todo anfitrión debe proteger a sus huéspedes. ¿Ya? El rey don Carlos toma venganza llevándose a doña Sol como prenda. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué este Ruy Gómez protegió a Hernani? Porque recuerden que él había entrado disfrazado y Ruy Gómez ya le había dado su palabra de acogerlo. Entonces era su huésped, pasara lo que pasara. Y como Ruy Gómez era un hombre idealista en sus creencias, bueno, él cumplió sus palabras. Entonces, el rey don Carlos toma venganza llevándose a doña Sol, porque Ruy Gómez no le entregó a Hernani, no le entregó. Y don Carlos toma venganza llevándose a doña Sol como prenda, solo después de que Rey y su gente se han marchado. Don Ruy deja salir de su escondite a Hernani, a quien reta a un duelo para resarcir la falta, pero este se niega. Hernani reconoce la integridad del anciano y entregándole el cuerno que llevaba consigo, le dice que le entrega con ello, escuchen bien, con ello, con el cuerno, le entrega la decisión sobre su vida. Jura por la memoria de su padre que cuando el anciano lo dispusiera, cuando solamente quisiera el anciano, Ruy Gómez, debía tocar el cuerno. Y él, sin importar dónde o cómo estuviese, o sea, Hernani,
inmediatamente pondría fin a su vida, es decir, se quitaría la vida, solamente con el sonido del cuerno, que Hernani le dio a Ruy Gómez. Don Ruy Gómez, Hernani y otros nobles más, como el duque de Gotha y el duque de Luxemburgo, organizan un complot para acabar con el rey Don Carlos y se reúnen ante la tumba de Carlomagno en Aquisgrán. Allí todos realizan un sorteo para elegir quién debe ejecutar al asesino del rey. El elegido es Hernani. A pesar de las súplicas de don Ruy Gómez, ¿no?, para ser el elegido, ni siquiera porque le ofrece a Hernani devolverle el cuerno del cual dependía su vida. Ya voy a leer esa parte nuevamente, yo un ruido. Ya. Allí todos realizan un sorteo para elegir quién debe ejecutar el asesino de rey. El elegido es Hernani. Ya. A pesar de las súplicas de don Ruy Gómez para ser él el elegido, ni siquiera porque le ofrece a Hernani devolverle, mira, pero Ruy Gómez le ofreció devolverle el cuerno, o sea, y con ello la potestad sobre su vida, el cual dependía de su vida, para que Ruy Gómez sea el elegido en ejecutar a don Carlos. Para esto el malvado rey ha sido alertado de tal complot y logra develarlo. Don Carlos es elegido sucesor de su abuelo, el emperador. Feliz por la buena nueva, ordena detener solamente a los nobles, con lo cual Hernani debía quedar libre, porque Hernani no pertenecía a la corona, no era noble. Entonces, conoce la verdad, la verdadera identidad del proscrito. Era don Juan de Aragón, gran maestre de Avís. A pesar de ello, don Carlos insiste en dejar en libertad a Hernani. E incluso le entrega a doña Sol. Estaba de suerte don Hernani, ¿no? Le entregan a doña Sol para que se case con ella. El nuevo emperador don Carlos se muestra clemente, decide perdonar a todos los conjurados, seguramente por la felicidad de adquirir el trono, ¿no? Entonces él decide perdonar a todos. El único que no acepta tal perdón es don Ruy Gómez. Es un hombre muy honorable, un anciano honorable. Hernani y doña Sol se casan en Zaragoza, ¿ya? Zaragoza es uno de los ambientes de la obra, ¿ya? Va a haber una pregunta que dice, ambientación de la obra Zaragoza. En medio del gran jolgorio, por esa misma noche, cuando los amantes se disponían a consagrar su felicidad, es decir, estaban en sus nupcias, se oye a lo lejos el sonar de un cuerno. O sea, en ese preciso momento, en la noche de bodas, estaban ahí para consumar justamente la boda, se escucha el cuerno que Hernani le había dado a Ruy Gómez. Y suena, y imagínense. Y entonces Hernani, enmudecido, comprende que su fin era inminente. Aparece don Ruy Gómez. Qué impertinente, ¿no? Aparece don Ruy Gómez para exigirle que cumpla su palabra. Hernani, desesperado, le suplica al anciano que por lo menos le permita pasar esa noche con su amada. Pero don Ruy Gómez es implacable y le entrega un poderoso veneno sin importarle las súplicas de doña Sol. Y ante la situación insalvable, coge el veneno y se mata. Lo mismo hace Hernani. Y así ambos amantes mueren aferrados el uno al otro. Entonces, don Ruy Gómez, al ver consumada su venganza, y seguramente se habrá sentido mal ante el suceso, se suicida usando una daga. Entonces, al final, murieron doña Sol, Hernani y don Ruy Gómez. 3 muertos. Listo, chicos. Vamos a la retroalimentación. ¿Ya? Primera pregunta. ¿Qué es el romanticismo?
Ya, el romanticismo, para comenzar, es un movimiento literario. Entonces, es un movimiento literario. Movimiento literario. Ya, movimiento literario. Mm, Ponemos una característica, donde predomina la más importante, donde predomina el sentimiento sobre la razón. ¿Ya? La característica más importante sobre la razón. ¿Ya? Pregunta 2. Escribe el nombre de los personajes de la obra Hernani. Ya, escribimos los nombres, los más importantes. A ver, ¿qué personajes tenemos? A ver si ustedes hacen memoria también, chicos. Tenemos a Hernani, Sol, Hernani, ya. Hernani, ya. Doña Sol, ¿no? Doña Sol. Doña Don Sol. Ruy Gómez, Claro, don Ruy Gómez, gracias. Don Ruy. Don Ruy. Don Ruy Gómez. Ya. Don Carlos. Don Carlos. Don Carlos. Listo, son los más importantes. Hay más, pero son los más importantes. Pregunta 3. Personajes que mueren al final de la obra de Hernani. ¿Te acuerdas en el argumento? ¿Quiénes mueren al final? Primero muere Doña Sol. Doña Sol. Doña Sol. Luego Hernani. Y luego Don Ruy Gómez, ¿no? Listo. Y entonces, ya listo, chicos. Dos obras de teatro de Víctor Hugo. Dos obras de teatro de Víctor Hugo. ¿Ya? Cromwell, Hernani. Y Hernani. Listo. ¿Ya? Dos obras. Explica los funerales de Víctor Hugo. Ya. Víctor Hugo murió, pero hay un suceso importante. Entonces vamos a poner el suceso. Es que sus restos fueron expuestos en el Arco del Triunfo. Nada más. Algo importante. Sus restos fueron expuestos en el Arco del Triunfo, el famoso Arco del Triunfo de Francia. Listo, chicos, hasta ahí pueden escribir. Claro, por ahí me dicen que es el romanticismo, es una reacción revolucionaria hacia el neoclasicismo. Claro, el romanticismo surgió como una reacción hacia el neoclasicismo. Claro. Son los acontecimientos sociales de la historia los que sirven para la temática de la literatura. De ahí surgen los movimientos. Todo lo que pasa en la historia, lo que pasan en acontecimientos importantes que suceden, son la temática de los movimientos literarios. Es como la literatura es un reflejo, entonces, de los hechos históricos.
Hay una obra de Víctor Hugo que se llama Nuestra Señora de París, que es muy famosa, fue llevada hasta en Disney, creo que hicieron unos dibujos animados. Se llamaba justamente con ese mismo nombre. Hicieron una película de Disney, Nuestra Señora de París. Y varias películas también sobre eso. Hasta una canción hicieron, me acuerdo. Una canción que se llamaba, una canción de Luis Miguel, que se llamaba Sueña, donde representaban, cuál era el tema de esa canción de Nuestra Señora de París, de la película de Disney. Bien, chicos, hasta ahí. ¿No lo puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Ya escribieron? Sí, ¿no? Ya escribieron todos, ¿no? Ya. Lo borro. Lo borro. No hay nadie que diga. Ya, lo borro. Seguimos. Sopa de letras. Bueno. Ya dice, busca los nombres de los personajes de Hernani en la sopa de letras. Ya yo encontré a Carlos, Hernani y a Sol. Ya. Hernani, no sé, lo encontré, pero ¿dónde estaban? Ahí está Carlos, ya, está Carlos. Ya. Después encontré a Hernani y a Sol. Sol. Hernani. A ver, Hernani. Ayúdenme a buscar, chicos, a mí si se encuentran Hernani y Sol. Yo los encontré, pero no los ubico. Ah, ya, ahí está Hernani. Ya sí, sí, justo, ahí está Hernani. Y Sol, ya, ahí está, ya, ahora sí, gracias. Ahora sí, listo. Ya, también había un personaje acá, pero no está completo, acá. Dice Rui Go, dice, debería ser Rui Gómez, ¿no? Pero Rui al menos es algo, ¿no? Peor es nada. Ya listo, eso también. Entonces, chicos, marquen eso, lo voy a borrar. Hay dos, ¿no? Hay dos, ¿no? Rui. Bueno, entonces, marquen uno nomás, pues, cualquiera de ellos será. Pero no dice Rui Gómez, ¿ah? No es completo, solamente uno será. Ya lo puedo borrar, ¿no? ¿Lo puedo borrar? Sí, ¿no? Ya, lo borro. Ya seguimos, jóvenes. Complete el crucigrama. Ya. Eh, Uno, prometido de Doña Sol. Era Ruy Gómez, ¿no? Ruy, ¿listo? Después tenemos
Dos, máximo representante del romanticismo francés. Víctor Hugo, ¿no? Obviamente. Gran Víctor Hugo. Listo. Tres, ópera de Verdi adaptada de un libro de Víctor Hugo. Esa es la ópera de Rigoletto. Rigoletto. Hay una- Pueden buscar en internet, si que desean, cuando tengan tiempo. Pongan, pongan ópera adaptada de Rigoletto en la obra de Víctor Hugo y va a aparecer como- en YouTube, pues, como ópera, en YouTube, como música. Ok. Listo. Listo. Cuatro, novela histórica de Víctor Hugo. Hay una novela histórica que se llama Los Miserables, pero Los Miserables no entra acá. Pues, miserables. Y acá terminaría con S. Acá terminaría con S, pero no entra, pues no entra. Porque es la única novela histórica de Víctor Hugo, es Los Miserables, no hay otra. No, no hay más, no hay más. Bueno, entonces como no entra, seguramente ha faltado un cuadro, bueno, eso lo dejan así, ya como no entra, pero debería ser Los Miserables acá. Pero acá también nos pregunta, novela social de Víctor Hugo, que también sería Los Miserables, porque es histórica y social, novela histórica, novela social, Los Miserables, también sería lo mismo. Porque todo hecho histórico está relacionado con lo social, también es lo mismo. Los, mi- Está relacionado con lo social, la historia está relacionada con lo social porque el hombre es el actor de la historia, el hombre es parte de la sociedad. Eh, Listo, hasta ahí escriban, chicos. Gracias. Listo. ¿Lo puedo borrar ya? ¿Lo puedo borrar? Ya escribieron, ¿no? Para borrarlo. Lo borro, ¿no? ¿O a alguien le falta? No, no. ¿A alguien le falta? No. Ya, lo borro. No me dicen nada, lo borro.
Seguimos. Ordena y escribe las obras de Víctor Hugo, obras o personajes. No, ordena las letras y escribe el nombre de las obras de Víctor Hugo y personajes de Hernani que encuentres. A ver, acá obviamente que Sol, ¿no? Sol acá. O Doña Sol o Sol. Obviamente. Acá sería miserables, ¿no? Miserables. Miserables. ¿Ya? Acá sería Don Carlos, ¿no? Don Carlos, Carlos. Sí, Carlos. Don Carlos o Carlos, no sé. Carlos. Voy marcándolo debajo. ¿Ya? Padre del romanticismo francés. Pregunta para ustedes. Padre del romanticismo francés. ¿Quién sería? Víctor Hugo. Víctor Hugo, claro. Recuerda que es el máximo representante y con la obra Hernani, la representación de la obra Hernani fue aclamado, ¿no? Y ahí fue reconocido. Víctor Hugo, padre del romanticismo francés. Obra de Víctor Hugo donde aparece Froillo. Froillo. Nuestra Señora de París. ¿Ya? Ahí aparece ese personaje, Froillo. Nuestra Señora de París. Un momento, ¿ya? Un momento. Ya chicos, ahora sí, disculpen. Ya, la número 3. 3. Obra de Víctor Hugo donde aparece Juan Valjean. Obra de Víctor Hugo donde aparece Juan Valjean. Esa obra sería Los Miserables. Ahí aparece. Siguiente pregunta. El rey en la obra Hernani. ¿Quién es el rey en la obra Hernani? Ah, eso sí para ustedes. Carlos. Carlos, no el rey Carlos. Carlos. Ya marquen hasta ahí, jóvenes, por favor. Gracias. Ya. ¿Lo puedo borrar ya? Sí, ¿no? Ya. Ya esta pregunta para ustedes también. El número 5 nos dice número de muertos al final de Hernani. 3. 3, ¿no? 3, claro, 3. 3 muertos, ¿no? ¿Quiénes serían esos muertos? Sol, Hernani y Don Rui. Claro, don Rui. Gracias. Gracias.
Pregunta número 6. País donde se ambienta Hernani. El país donde se ambienta Hernani. Claro, claro, ya. Gadiel, claro, claro, es España porque menciona que era Zaragoza, ¿no? ¿Y Zaragoza dónde queda? En España, obviamente. Gracias. 7. Hernani, ya, esta la voy a preguntar ya, de forma particular. Ya. Hernani tuvo un encuentro amoroso con, ya le pregunto a Ángelo, Ángelo. Hernani, tuvo una relación, un encuentro amoroso con Elena, Sol, Elvira, Rosa, Martín. Le pone, ¿cómo va a tener con Martín? Si es hombre. Esta opción. ¿Quién sería? ¿Quién sería, chicos? Ángelo el pregunta. ¿La B? Claro, claro, gracias, la B, gracias. Sería Doña Sol, ¿no? Martín le pone. 8. Género de la obra Hernani. Ya, esto, voy a preguntar. Pregunto a Velázquez Montes. Velázquez Montes. Ya. Género de la obra Hernani. A ver, recuerden que la obra Hernani fue representada. Ya. Es una obra teatral. ¿A qué género pertenecería? Ya, pregunto otro. Espinosa Calderón. Género de la obra Hernani. ¿Narrativo? Narrativo no, porque Hernani es representado en una obra teatral. ¿Dramático? Dramático, claro, sería dramático. Si es representado es dramático. Ya. 9. Personajes que luchan por el amor de Doña Sol. Hay dos personajes que luchan por el amor de Doña Sol. Sea Hernani y Carlos, Rodrigo y Luis, Raúl y Saúl, Felipe y Carlos, Hernani y Fernando. Voy a preguntar de forma individual. A ver. Eh, eh, Pedro, Pedro José, un favor. Esta pregunta. Personajes que luchan por el amor de Doña Sol. Hay dos personajes que luchan por el amor de Doña Sol. ¿Cuál sería la opción? Hernani y Carlos. ¿La B? ¿Cuál? ¿La B? La B. Rodrigo y Luis. No sería Rodrigo y Luis. Bien, ¿alguien sabe la respuesta? ¿La A? Claro, Ya. claro. Hernani y Don Carlos, ¿no? Hernani y el rey Carlos. Ellos luchan por el amor de Doña Sol, aunque al final Don Carlos le cede la mano, ¿no? A Hernani, ¿no? Al final. Pero en algún momento sí lucharon por su amor. Sería la A. 10. Año en que transcurre la obra Hernani. Recuerden que la ambientación es en Zaragoza, España, está en el material, lo pueden revisar. Revísenlo, ahí está en el material. En esa parte donde dice la ambientación, Zaragoza, y al costado dice el año. ¿Qué año, en qué año está fechado?
¿Alguien encontró ya? 1519. 1519, sí. Zaragoza, 1519. Espacio, Zaragoza, tiempo, 1519. Espacio y tiempo. Listo. Marquen hasta ahí, chicos, antes de borrarlo, por favor. Gracias. Listo. Ya marcaron seguramente, ¿no? Lo voy a borrar. Práctica domiciliaria. Tenemos tiempo de sobra para hacer esto acá. Lo vamos a hacer acá. Práctica domiciliaria. Ya. 1. En el prefacio de qué obra Víctor Hugo expone los planteamientos del romanticismo. Ya, esto no está en la lectura, pero yo les voy a decir. El prefacio es el inicio de una obra. Ahora te dice, obra de Víctor Hugo, donde expone los planteamientos del romanticismo, ya. En los planteamientos del romanticismo. Eso sería en la obra dramática Cromwell. Ahí, y pueden investigar también. Pueden por ahí buscar en internet Cromwell, lo pueden descargar si desean, y van a ver que en el prefacio al inicio expone los planteamientos del romanticismo. O sea, ¿qué es el romanticismo para él, ¿no? ¿Qué es? Características del romanticismo para Víctor Hugo, ¿no? Recuerden que el romanticismo ahí todavía, si bien surgió en Alemania, todavía no estaba muy bien asentado. Y ya Víctor Hugo ya con ese prefacio y con la obra Hernani, ya lo deja de, lo pone bien, como les digo, marca un antes y un después, o sea, lo deja muy a conocimiento, o sea, ya bien edificado lo que es el romanticismo. Y en Cromwell pone características del romanticismo, que es el romanticismo, porque surge el romanticismo para Víctor Hugo. Ahí hay muchos datos. 2. Novela histórica de Víctor Hugo. Yo lo he mencionado varias veces cuando estábamos armando ese crucigrama, creo que no sé cómo se llama, crucigrama creo que no. Hay una novela histórica social de Víctor Hugo, histórica y social. ¿Cuál sería? Miserable. Los Miserables, ¿ya? Es una novela histórica, no se olviden de eso. Novela histórica de Víctor Hugo, histórica y social, Los Miserables. ¿Por qué? Porque en la obra de Los Miserables hay hechos históricos verdaderos. O sea, los personajes se ambientan en hechos históricos, en hechos de la historia verdaderos. Por eso es una novela histórica porque incluso imagínense que de pronto pasa algo y no sé, y se destruye todo el material histórico. De pronto el hombre pierde el material histórico. Y en la obra Los Miserables, si es que perdurara la obra Los Miserables, de repente se salvó esa obra, ahí hay muchos datos de la historia. Por eso se le llama novela histórica, que es la especie, novela histórica, género, narrativo. Entonces vamos a marcar eso, ¿no? Los Miserables, novela histórica. 3. Obra más extensa y famosa de Víctor Hugo.
Si es una obra más famosa y más extensa, por simple deducción, yo no les digo, pero si es una obra muy extensa, ¿qué debería tener una obra literaria para que sea muy extensa? ¿Cuál sería? Nuestra Señora de París, Hernani, Los Miserables, Cromwell, Pan de Islandia. O sea, si es extensa, ¿qué tema se debería haber tocado para que sea muy extensa? Por simple lógica. Por simple lógica, chicos. Pueden intervenir, no hay problema. Los Miserables, porque es una novela histórica. Y por simple lógica, obviamente que una novela extensa, si tenemos a Los Miserables entre las opciones, obviamente que va a ser la más extensa, porque es histórica. Narra sucesos de la historia. Y la historia ocupa espacio, ¿no? Y obviamente va a ocupar más espacio. Los Miserables. Ya marquen hasta ahí, chicos, para borrarlo. Ya marcaron, ¿no? Ya lo borro. La 3 es Los Miserables, ¿no? Ya, tenemos la número 4. 4. 4. Obra lírica de Víctor Hugo. Ya, esta obra sería Los Orientales. Esa es una obra lírica de Víctor Hugo. Es decir, está hecho en el género lírico, es poesía. Poesía. 5. Protagonista de Hernani. Ya, yo pregunto. Pregunto. Ah, protagonista de Hernani. Cárdenas, Martínez Cárdenas. Sí, Piero Alexander Martínez Cárdenas. ¿Cuál sería la respuesta en la 5? Protagonista de Hernani. Ya, voy a preguntar a otro, ya. No me he escuchado. Sarmiento, Guaira, Anthony Sarmiento. En la 5, protagonista de Hernani. Entre estas opciones, Fantine, Cosette, Carlota, Sol, Irene. No contesta nadie. Pedro José Carrasco, obviamente fácil, ¿no? ¿Cuál sería protagonista de Hernani? Entre las opciones. Pedro, ¿se escucha? ¿Me escuchan? ¿Cuál sería la respuesta? En la 5. ¿Cuál sería? Protagonista de Hernani. En la 5. C. No. Sería la D. Sol. Protagonista de la obra de Hernani sería Doña Sol. La D. 6. Menciona a los personajes principales de Hernani. Y eso sí, escriban ustedes. Está fácil. Personajes principales. ¿Quiénes son? Hernani. Hernani, otro personaje, Doña Sol.
personaje, Ruy Gómez, Don Carlos. Siete. El estreno de qué obra significó el nacimiento oficial del romanticismo en Francia. ¿Con qué obra o el estreno de qué obra significó el nacimiento oficial del romanticismo en Francia? Para todos, pregunta para todos. ¿Cuál fue esa obra? Pregunta para todos. ¿Cuál sería la respuesta? Es con intervención, chicos, con nota de intervención. Estreno de qué obra significó el nacimiento oficial del romanticismo en Francia. ¿Con qué obra teatral se oficializó? Hernani, Hernani. Nombres: Espinosa Calderón, Espinosa Calderón, gracias. Hernani, es Hernani. Espinosa Calderón. Ya voy a escribir algo. Hernani. Listo. 8. Menciona obras poéticas de Víctor Hugo. Ya, yo les ayudo acá, yo les ayudo. Hernani, Los Miserables, Los Orientales y Cromwell. No, pero dice obras poéticas. O sea, si me se refiere a obras poéticas, se refiere al género lírico. ¿Entiendes? Al género lírico. Entonces, la 8 sería ya, hojas de otoño. Género lírico nomás. Poesía, género lírico, chicos. No se confundan. Los orientales. Los orientales. Las contemplaciones. Los castigos. Las contemplaciones. Bien. Y ahí están algunos ejemplos de obras poéticas de Víctor Hugo. Género y especie de Los Miserables. Eso lo mencionamos hace un momento. Hasta me quedé explicando todavía en una pregunta. Los Miserables. Género y especie de Los Miserables. Con nota de intervención. ¿Qué género sería? Los Miserables. ¿De qué género estamos hablando? Género de Los Miserables. ¿Qué género sería? Si es una obra, es narrativo, es un texto narrativo. Pero, ¿qué género se llama? O sea, ¿cómo se dice propiamente? Narrativo. Especie. ¿Qué especie sería? En la obra de Los Miserables. Lo dije hace un momento también. No les ayudo. Novela histórica. Novela histórica. Eso es. Novela histórica. Los Miserables.
género narrativo, especie, novela histórica. 10, protagonista de Los Miserables. Bueno, eso yo les ayudo porque no. Valjín, Sí, sí, gracias. Nombres. Álvaro, Álvaro. Gracias, Álvaro. Zárate Basalúa, Claro. Ya, sería Jan Valjean, ¿no? Claro. Gracias. Valjean. Ya. Listo, chicos, hasta ahí. Escriban todo. Me están contestando por el chat, pero deben contestar por el audio. Se están pasando las respuestas. Así. Deben acostumbrarse a contestar por el audio, chicos. Por el audio. Listo, ya copiaron todo, ¿no? Ya copiaron todo seguramente, ¿no? Bien. Ya. Entonces, bien chicos, entonces lo dejamos ahí y eso me lo envían al correo ya. Eso es lo que hemos avanzado, me lo envían al correo para saber quiénes son los que han estado avanzando, ¿ya? Quiénes son los que han estado avanzando. Ya chicos, entonces paso a despedirme, ¿ya? Paso a despedirme, chao. Nos vemos la próxima clase, que sería el jueves. Chao a todos. Chao a todos. Chao. Chao, profesor. Chao, cuídense. Hasta el Chao, jueves. profesor. Hasta el jueves, chicos. Me envían eso ya, me envían